Pues qué privilegio estar con cada uno de ustedes hoy y con todas las personas con quienes eh, compartiremos todos este ágape, porque esto no es no es una charla, es una reunión de personas que estamos disfrutando el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas, la promesa de transformarnos, de hacernos sus hijos, no de nombre nada más, sino por el cambio de nuestra naturaleza y todo lo demás en nuestras vidas. Entonces se beneficia de que dejemos de ser humanos, que dejemos de ser personas sujetas a una naturaleza corrupta y que participemos de la naturaleza de Dios. Y que esto no sea basado en un montón de esfuerzos y sacrificios y ejercicios, sino que se basa en el sencillo hecho de aprender a vivir compartiendo con Dios nuestro espíritu. Y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes y a escuchar de la participación de ustedes testimonios y demás que nos llevarán a permitir que este sea un tiempo muy productivo y muy bien invertido. Pero vamos a iniciar dando gracias por este tiempo y bueno, quisiera invitar a Héctor Pinzón que sea quien nos haga favor de dar gracias por este tiempo hoy. Bueno, papá, estamos aquí otra vez listos al pie del cañón. El domingo a las 12:30, estamos listos, atentos, preparados y ávidos de absorber y de recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Alabado seas por todas tus acciones que tienes en favor nuestro, en particular en esta reunión y en este grupo. Nos unimos a ti para que tú tengas todo el campo que nosotros permitimos propicio, para que nos enseñes, nos indiques, nos orientes y nos acerques todavía más a ti hasta que seamos uno contigo. Bendito seas por esto, y nosotros decimos esto en nombre de nuestro hermano amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Héctor. Pues hoy vamos a iniciar considerando algo muy importante que está relacionado aún con lo contenido en la verdad de Romanos capítulo 8. Se quedó abierto algún micrófono por ahí, por favor. Quiero invitarlos a los que gusten seguirnos allí en la Biblia, Romanos capítulo 8. Vamos a retomar los primeros 2 versículos. Y no es que estemos volviendo a iniciar todo lo que ya se ha cubierto y dicho respecto a este capítulo, sino que vamos a permitirle al Espíritu Santo decirnos cuándo este enfoque ya está claro en nuestras vidas y podemos movernos hacia adelante. Hoy vamos a hablar de un término muy importante que, si lo recibimos y lo comprobamos, va a cambiar todo en nuestra vida. Los primeros 2 versos leídos en la primera persona dicen: ahora pues, ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo negativo que declara
verdad escrita aquí es la existencia humana. Es condenación, es andar conforme a la carne, que lo podemos entender, vivir bajo el régimen de la naturaleza humana. Eso es andar conforme a la carne, quiere decir, conforme es un término que habla de obediencia y de régimen, y de ajustarte a. Y entonces la carne es sinónimo de naturaleza humana, y luego la otra parte negativa es la ley del pecado y de la muerte. Y esta es la ley que rige la naturaleza y por lo tanto la existencia de todo ser humano. Y dentro de ese contexto todos nacimos y hemos crecido y hemos negociado nuestra existencia, aprendido algunos a vivir un poquito mejor que otros y otros la hemos enredado muchísimo, pero al final de cuentas es el mismo esquema. Cada persona nacida de la descendencia de Adán hereda esta naturaleza que está sujeta a un régimen de corrupción, y que Dios sencillamente dice de pecado y de muerte. ¿Sí? Entonces, esto es una de las esferas, ¿no? Y todos la hemos conocido. Pero lo hermoso de esta porción es que dice que hay otra existencia, y es: ahora pues ninguna condenación hay para mí, para ti, para cada persona que estamos en Cristo. Y esto es donde va a estar nuestro enfoque el día de hoy. Este término, en Cristo. Y en consecuencia, por estar en Cristo, ya no ando conforme a la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu, que es sinónimo de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y me da una razón, porque en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, ahí está ese término otra vez, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no dice me va a librar, no dice un día a lo mejor alcanzo libertad, sino que declara me ha librado. Esto es un hecho divino, ¿sí? Entonces, la maravillosa noticia es que ninguno de nosotros necesitamos vivir un proceso difícil y encumbroso de ir logrando libertad poco a poquito. Y o sea, lo que el humano percibe o lo que el contexto humano indica y ofrece es que te esfuerces, que le eches muchas ganas, y que por echarle muchas ganas vayas logrando superarte. Esos son términos comunes a todos. Pero aquí Dios está hablando de algo completamente diferente. Es la oportunidad de cambiar de existencia. ¿Sí? De ya no estar en la existencia humana. Y este es el primer punto que yo quiero invitarte a considerar. Visualizar que Dios nos está poniendo enfrente dos existencias. La humana, donde se rige por la ley del pecado y de la muerte, y en la cual hay maldición, hay condenación, hay todo lo que ya conocemos. Y la divina, la existencia divina, en la cual no hay condenación, y donde en lugar de que opere el régimen del pecado y de la muerte, opera el régimen del espíritu de vida. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues donde opera el régimen del pecado y de la muerte, tú eres un esclavo o esclava.
y estás luchando constantemente por no hacer lo que te da la gana. Y constantemente en una culpabilidad y Claro, es como... porque fracasas, sí, obviamente. yeah. Vas a lograr no hacer muchas cosas que te dan ganas de hacer, pero vas a hacer muchas cosas que sí te dan ganas de hacer y vives en este asunto. Y eso realmente creo que todos lo hemos vivido suficiente para entenderlo. Y lo vemos en todas las personas que nos rodean. Pero vamos a hablar de la otra existencia, ¿sí? Porque aquí no está hablando de algo futuro, sino está hablando de algo presente. Si vuelves a ver el texto de la Escritura, todo está como un hecho ya consumado. Ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo. No dice que pudiera estar, que voy a lograr estar, sino es estoy, ya estoy. Y aquí donde estoy, y ahorita vamos a hablar de esta ubicación, ya no opera la ley del pecado y de la muerte, sino opera la ley del espíritu de vida. En Cristo, en esta misma ubicación, en Cristo. Y entonces es muy importante que cada uno de nosotros tengamos claro que hay una completa, un contraste absoluto y una completa separación entre estas dos existencias. Cuando dice que en la existencia divina opera la ley del espíritu de vida, de lo que está hablando y lo que hemos podido estar aprendiendo en las sesiones previas, donde hemos hablado extensivamente sobre qué hace el Espíritu Santo adentro de ti, cómo recibes la vida de Dios y en fin, todo eso, pues está hablando de que desde adentro se te está proveyendo eternamente, sin interrupciones, la vida divina para que tú la disfrutes, para que eso sea el motor que te hace ser, para que desde allí adentro te salga lo bueno, en lugar de que de adentro te salga lo malo. ¿Te das cuenta? Entonces son dos existencias completamente opuestas y diferentes. Ahora, antes de movernos de aquí, vamos a un punto más, y es que esto opera irrespectivamente de ubicación geográfica, porque esto es algo importantísimo de decir, ¿no? Debido a que muchísimas personas han aceptado esta doctrina que dice que cuando te vayas al cielo, entonces vas a ser libre. Pero mientras estés aquí en la tierra, pues te la tienes que aguantar y hacer tu mejor esfuerzo por ya no ser tan malo. Eso es lo que muchos creen. Lo estoy poniendo en un resumen quizá demasiado drástico para algunos gustos, pero esta es la realidad. Y eso es completamente equivocado en relación a lo que Dios nos ha dado a todos por gracia, ¿sí? Y digo esto porque para beneficio de todas las personas que vean este video y que hoy quizá nos acompañan pero no han estado con nosotros en todas las sesiones previas, digo esto porque no se trata de cuando yo me vaya al cielo, sino se trata de quién vive adentro de mí ahora. Eso es lo que hace la enorme diferencia, ¿sí? La solución de Dios no fue, dijo, híjole, pues ni modo, pues ahí aguántate un rato y échale muchas ganas, y si es que logras llegar a donde yo estoy, ¿verdad? Entonces ya tendrás una mejor vida, pero ahorita pues la cosa está dura. Eso habla de un Dios tirano y muy malo, ¿no? Si lo analizas. Pero lo que Jesús vino a enseñarnos es que Dios vino a decir, déjame servirte, déjame entrar adentro de ti, vivir adentro de ti y desde adentro de ti darte lo que yo soy.
Y el producto de que yo viva en ti y tú aprendas a vivir conmigo va a hacer que tú disfrutes de la misma existencia que yo tengo. ¿Sí? Eso es la ley del espíritu de vida. Es Dios viviendo en mí, dándome su vida, en mi espíritu. Espíritu de vida, en mi espíritu, vivificándome y haciéndome capaz de vivir su vida. Entonces, estos son las dos existencias a la que todos, sin excepción, tenemos acceso. Una la heredamos, ¿sí? No la elegimos. Para cuando nos damos cuenta ya estamos allí y estamos viviendo bajo el régimen del pecado y de la muerte. Pero la de Dios nos es ofrecida y nos corresponde sencillamente elegirla y aprender a participar en ella. Porque todo lo demás está dado, está provisto por Dios. Entonces, espero que tengas claras estas dos cosas, ¿no? Dos existencias. En la una ya la conozco y sus resultados son destructivos. Y en la que Dios me ofrece, Él me está diciendo, no solamente quiero que estés mejor, quiero darte participación en todo lo que yo soy, como mi hijo o como mi hija. Bien, ahora, teniendo eso presente, vamos a este término que determina, que especifica dónde ocurre esto. ¿Sí? No es geográfico, pero sí hay un lugar específico. Voy a leer otra vez el texto. Ahora pues, ahora habla de ahora, ¿de acuerdo? Para que se quite todo mañana, pasado, no, es ahora. Ahora, ninguna condenación hay para mí que estoy, ¿dónde? En Cristo. Este es el lugar exclusivo donde ocurre, donde opera esta verdad, que estoy en Cristo. Y porque estoy en Cristo ya no vivo conforme a la naturaleza humana, sino conforme a la naturaleza de Dios. Eso es lo que quiere decir la carne o el espíritu. Y la razón por la que ya no vivo conforme a la naturaleza humana, el versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está otra vez, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que teniendo, y en realidad pudiéramos haber hablado más extensamente de estas dos existencias, pero teniendo esto presente, ok, puedo estar en Cristo y en Cristo yo voy a participar de una existencia divina. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces vamos a hablar hoy de cómo es esto de estar en Cristo. Porque fuera de Cristo opera el régimen del pecado y de la muerte. Y yo puedo pasarme, y muchas personas lo han hecho, pasado todas sus vidas siendo muy devotos a Dios, buscándole, sirviéndole, cantándole, orándole, haciendo cosas que creen que le agradan, pero siguen regidos por la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y esto es lo que tú y yo y cada persona en el mundo, en la tierra, necesita saber. Espérate, no hagas algo que neciamente busca inventar un camino
que Dios no ha provisto para que seas libre de toda esta existencia que te destruye, sino comprende y recibe lo que te ha sido dado. ¿Y qué te ha sido dado? Estar en Cristo. Bien, ahora, esto, si tienes mucho tiempo leyendo y escuchando que se hable de la Biblia, pues no es un término desconocido. Pero lo importante es cómo se vive. ¿Sí? Y si es un término nuevo para ti, pues todavía más. Espérate, ¿cómo voy a estar en Cristo? Pues hoy vamos a hablar de estar en Cristo. ¿Qué es eso? Y vamos a entenderlo de esta manera. Antes que Jesús viniera a la tierra para cumplir su misión de no solamente mostrarnos la verdad respecto a quién y cómo es Dios, sino de ofrecer su vida en pago por toda la maldad humana, no había ni siquiera el concepto de que una persona pudiera estar adentro de Dios. De hecho, lo que todas las enseñanzas marcaban era la división absoluta que había entre el Dios y los hombres. ¿Sí? Y era estrictamente enseñada y reforzado el asunto de que tú como ser humano no tienes acceso a Dios. Y esto en la Biblia está registrado en el esquema de lo que fue lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La práctica del Antiguo Testamento se basaba en que había un grupo selecto de personas, sacerdotes, que podían ministrar como intermediarios entre tú y Dios, porque tú no podías venir directo, número uno. Ellos tampoco podían venir directos nada más porque sí, tenían que observar reglas y prácticas muy exactas, y aún así había en el templo o en el tabernáculo una cortina que dividía el lugar santísimo de todos los demás, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año por un ratito a ofrecer una ofrenda, pero entraba con el riesgo de no salir vivo. ¿Sí? Cada vez que entraba tenía que ponerse este vestimento que estaba tenía cascabeles y sonajas, le decimos hoy, ¿verdad? En su vestimento, y él tenía que estarse moviendo para que los que estaban afuera, agarrando un mecate que tenía amarrado a su pie, supieran que todavía estaba vivo. ¿Sí? Y si dejaban de oír el trancazo, ¿no? Pues entonces lo tenían que jalar, nadie podía entrar ahí. Estas eran las condiciones. ¿Sí? Entonces, hoy esto perdura en la expresión de las muchísimas religiones que son observadas por seres humanos. Esta distancia entre Dios, quien sea ese Dios, y el hombre. Y es un concepto aceptado. ¿Sí? Es lógico. Si Dios es Dios, Él es perfecto, y yo soy humano y soy imperfecto, pues Él y yo no tenemos mucho en común. Somos opuestos. Él no hace nada malo, yo hago mucho malo. ¿Cómo voy a convivir con Él? Bueno. Y por eso nos toca la parte de luego tener que ir a un pastor o a alguien que está más cerca a Dios. Pues ese es el concepto, ¿no?, de muchas personas. Ajá. Todavía. Es estos intermediarios que pueden mediar entre Dios y yo. Pero espérense tantito. Viene Jesús. Y Jesús dice, ya no. Ya no se trata de que tú sigas allá y Dios esté allá, sino que yo he venido para que tengas vida adentro de ti. ¿Cómo?
Pues si tú me recibes, si tú me aceptas, Juan capítulo 14, Jesús dice que el que me ama guarda mi palabra y mi Padre le amará y vamos a venir a esa persona y vamos a vivir adentro de esa persona. ¡Wow! ¿Es la diferencia? Se acabó esa división. Entonces, ahora se trata de que nosotros comprendamos y vengamos a comprobar, a vivir esta realidad. Y esto está explicado aquí en Romanos 8 como en Cristo. ¿Sí? Si Dios viene a vivir adentro de mí, pues ya no tengo que andarlo buscando por aquí, por allá. ¿Sí? Y no viene de visita, o sea, no viene, no es cada domingo, a las 12:30. Te pones listo para que yo entre un ratito y te doy una visitadita y a ver cómo estás y te dejo unas cuantas cositas para que te duren la semana y luego nos vemos la otra semana. Así no funciona. Dios es vida, ¿sí? Y esa vida que Él es, me es dada si yo le recibo a Él, porque muchos vivimos recibiendo cosas de Dios, pidiéndole cosas a Dios, pero no le recibimos a Él. ¿Sí? Y entonces, pero si yo le recibo a Él, Él viene para quedarse eternamente y darme vida, lo que Él es, eternamente. Y por eso hablamos de transformación, por eso hablamos de humanidad transformada, por eso hablamos de todo esto, porque se trata de una existencia completamente diferente a la existencia humana. El ser humano se sabe vacío aquí adentro y anda buscando cómo y con quién llenarse. Pero el que recibe verdaderamente a Jesús va a tener esta experiencia de tener a Dios adentro de él o de ella. Y eso va a cambiar completamente tu existencia. Ok, pero ahora vamos a seguir aquí bien despacito, ¿de acuerdo? Porque se trata de comprender esto de en Cristo. ¿Cómo entro a Cristo? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Qué tengo que hacer para estar allí? Porque allí, pues, la existencia es hermosa, ¿no? Pero si puedo ser libre de la esclavitud a la naturaleza humana y disfrutar de la de Dios, pues, oiga, eso está bonito, eso es bueno. ¿Cómo se le hace? Bueno, vamos a entender cómo se le hizo, cómo lo hizo posible Dios. ¿De acuerdo? Porque esto no es algo que logras, es algo que Dios ha hecho y que tú recibes y aprendes a permitir en tu vida. Para estar en Cristo, necesitas entender, en primer lugar, que no puedes estar en Cristo siendo una persona imperfecta, que tiene un origen corrupto. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios no pone parches, que Él tiene el poder de hacer las cosas nuevas y hacerte a ti una nueva persona. Pero para hacerte una nueva persona, primero tiene que tratar con la persona vieja. ¿Sí? Y esto lo podemos empezar a entender en Mateo capítulo 7.
donde Jesús dice estas palabras en el versículo 18 y 19. Jesús dice algo muy importante que lo hemos tocado en sesiones anteriores, pero hoy nos importa mucho ver todo esto en su contexto. Jesús dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ok? Esto es importantísimo para entender esa frase en Cristo. Pues si no entiendes esto, no vas a poder vivir en Cristo. Esto es algo terrible también porque me aclara que si nací árbol malo, no hay remedio para ese árbol malo. ¿Sí? Porque aquí Jesús no dice, miren, el árbol malo da malos frutos, pero yo vine para cambiar al árbol y que ahora dé buenos frutos. Eso no es lo que dice, sino que sencillamente dice, mira, el árbol nació malo, su fruto es malo, y el único remedio es destruirlo. Esta es la realidad. Ahora vamos a entender cómo opera esto, ¿sí? Porque si no entendemos esta verdad, pues no podemos estar en Cristo. Con eso presente, vamos ahora a Romanos el capítulo 6. En Romanos capítulo 6 vamos a ver algo importantísimo que Dios hace cuando nosotros aceptamos su invitación para ser hechos sus hijos. ¿Sí? Y todo esto nos va a hacer libres de muchos engaños que traemos encima, que son heredados culturalmente y doctrinalmente, filosóficamente, etcétera, etcétera, de qué cosa es ser hijos de Dios. Recuerden, Dios no pone parches. Que Él hace las cosas bien y perfectas y duran para siempre. Entonces, en el versículo 3, lo voy a personalizar. Dice, no sé que cuando fui bautizado en Cristo Jesús, ahí está esa frase, ¿verdad? En Cristo Jesús, fui bautizado en su muerte. Ahí detengámonos un momento. Cuando fui bautizado en Cristo Jesús, ahí es el primer evento que ocurre. Y este es el punto de entrada o de ingreso a Cristo, es en su muerte. Fui bautizado en su muerte. ¿Quién hizo eso? Es el bautismo que me llevaron mis papás a la iglesia, que me bautizaran cuando yo era bebé. Es el bautismo que yo hice cuando me bauticé en aguas y después me entendí que debía ser bautizado. No es ninguno de esos. Esta es la acción de Dios cuando tú dices, yo acepto que vengas a mi vida. Lo primero que Dios hace es unirte a Cristo en su muerte. ¿Sí? Y esto es importantísimo y es maravilloso. Porque
porque se trata de que tú y yo podamos saber lo que nos ha sido dado, ¿sí? Dios no envió a su Hijo y su Hijo vino a hacerle la lucha y se fue y pues ya se fue, ya ni modo, y un día va a regresar y le va a dar la torre a todos los que no pudieron cumplir. Eso sería una historia muy, muy, muy triste. Dios envió a su Hijo para hacer un trabajo asombroso, del cual tú y yo podemos disfrutar ahora. Tenemos que entender este punto de entrada a Cristo. Recuerda que en Cristo está la existencia divina y fuera de Cristo está la existencia humana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entro a Cristo? Aquí está. Soy bautizado en Cristo, pero soy bautizado en su muerte. Bueno, déjame leerte el versículo 4 de Romanos 6. Porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo. Hagamos un alto ahí. Soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo. Y aquí está entonces el principio de algo maravilloso. Mateo 7, Jesús dice, el árbol que nació malo da mal fruto y no tiene remedio, tiene que ser cortado y destruido. Y aquí está cómo Dios me hace su hijo, ¿sí? El inicio de hacerme su hijo es traerme a muerte. ¿A muerte de qué? A muerte de mi existencia humana, de mi origen humano, de mi naturaleza humana. ¿Dónde? Con Cristo. En el punto de su existencia donde Él vino a muerte. Soy unido a Él en su muerte, para muerte. Podríamos hablar muchísimo de esto y créeme que hay mucho, mucho que aprender y profundizar en este aspecto. Pero con el objetivo de que hoy podamos llevarnos algo que podemos vivir ya. Es importante entenderlo en su forma más sencilla. Dios no parcha. Él no dijo, bueno, voy a enviar a Jesús a que muera en tu lugar para que Él sufra la muerte. Él no necesitaba, o sea, su existencia era perfecta antes, ¿no? Y viene y muere por gente que sí necesita morir porque su existencia es mala. Y luego Él resucita y se va para que tú ya no mueras. O sea, interpretado así, quiere decir para que tú sigas siendo como eres. Para que tú te quedes siendo un árbol malo que sigue dando malos frutos. ¿Sí me explico? Si Jesús vino a morir en mi lugar, pues yo me quedé igual. O sea, gracias, qué buen gesto, qué cariño, qué bárbaro, pero pues yo sigo en las mismas porque las ganas de seguir pecando no se me quitan, la naturaleza con la que nací sigue gobernándome. Le hago la lucha y le hago la lucha, pero ¿sabes qué? No puedo. Pero eso, Él no vino a eso. Él vino a decir, la única solución que hay para tu vida, Cristóbal, es que lo que ha sido se acabe. No vine a condenarte, pero sí vine a ponerle fin a quien tú has sido. Y para que no vivas esto solo y no sea un acto de matarte,
yo vine a morir contigo. Y si me crees y me aceptas, y aceptas morir conmigo, entonces vas a resucitar conmigo a una nueva existencia. Ya no vas a ser la persona que fuiste. Sí, esta es la belleza, lo asombroso, lo maravilloso, lo glorioso del trabajo de Dios. Él proveyó un medio por el cual esa existencia corrupta a la que yo nací se acabe. Muriendo juntamente con Él. Entonces, repito esta primera parte del versículo 4. Porque soy sepultado juntamente con Él para muerte. Este es el propósito de ser sepultado juntamente con Él. Para muerte por el bautismo. Pero aquí está el resultado. A fin, este es el resultado, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. ¿Sí? Otra vez, aquí está la existencia divina, aquí está la existencia humana. La humana es regida por pecado y muerte, la divina por el espíritu de vida. La entrada es Cristo, aquí en medio, en su muerte, para muerte. Fíjate lo que dice ahora el versículo 5. Porque si soy plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. ¿Te das cuenta? Si muero con Él, resucito con Él. Si no muero con Él, me quedo en la existencia humana. Y puedo saberme la Biblia al revés y al derecho, intelectualmente, no vivencialmente. Puedo practicar y hacer cosas muy buenas, pero sigo siendo mal árbol, dando mal fruto. Entonces, el versículo 6 dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva más al pecado. Y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Ahí lo tienes. Este es el primer paso de estar en Cristo. En Cristo, esa palabra chiquitita de 2 letras, E-N, en, ¿sí? Debe de, si tú recibes esto, si tú vamos a hablar unos minutos de cómo se recibe, cómo se vive esto, pero es importantísimo entender que esa palabrita en cambia todo. Si estoy en Cristo, tengo su vida. Y ya no soy la persona que fui antes de estar en Cristo. Antes de estar en Cristo, ¿qué fui? Un hijo de Adán. Heredé su naturaleza. Comprobadito, ¿sí? Sin argumentos. Manifesté naturalmente el legado que recibí de mis padres. Y dentro de esa naturaleza, mientras no entendí esta verdad, traté por todos los medios que yo encontré de vencer esa naturaleza. Y fracasé. Y miles de oraciones a Dios porque me cambiara,
y porque me ayudara a dejar de pecar, y porque ya no fuera yo así, y promesas a Dios de ya te prometo que si me perdonas esta vez no lo vuelvo a hacer, para solamente ir y volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque el árbol malo no tiene remedio. Quizá tú ya sabes esto y te gozas conmigo en lo que Dios ha hecho, pero si no lo sabías, no lo habías entendido así, pues puedes ver por qué tanta devoción y oración y demás no resulta en una vida transformada. No es por allí. La diferencia está cuando vienes a la comprensión de esto que Dios te ha dado, ¿sí? Y lo recibes. Porque si tú no estás de acuerdo en vivir esto, no lo vas a vivir. Nunca vas a ser obligado o obligada a participar de la naturaleza de Dios. Eso sería hacerte esclavo de nuevo. Y eso Dios nunca lo va a hacer. Te toca a ti elegir si aceptas esta muerte con Cristo. ¿Y qué incluye? Pues incluye lo que dice. Ser unido a Él en su muerte, ser crucificado juntamente con Él. Entonces quiere decir que ahora que venga Semana Santa me tengo que colgar en una cruz. No, no es física la cosa. Ocurre en tu corazón. Dios la hace real. Él aplica este evento que nosotros consideramos en el pasado. Dios lo hace presente en tu vida ahora, ¿sí? Y te hace participar de muerte con Cristo. Y ahí se cumple su justicia y la sentencia sobre el pecado y todo. Y como dice Romanos 6:6, mi hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo de pecado, no el cuerpo físico, sino este corazón malo con el que nací, sea destruido. Y ahora sí, soy libre. ¿Te das cuenta? En Cristo, por muerte, con Cristo, puedo entonces entrar a una nueva existencia. ¿Qué hay del otro lado de la muerte? La resurrección. ¿Sí? Y esto es lo maravilloso que a mí me da tanto gusto compartir. Esto no toma meses, ni días, ni horas. Esto lo puedes tener ya así, ¿sí? Hoy, ahorita. Porque si alguien tiene ganas de que lo vivas y lo disfrutes, es Dios, es Jesús. Él dio su vida para que tú ya no vivas en esta esfera humana. Entonces, ¿cómo se vive esto? Recibiéndolo. Y ciertamente va a haber un proceso en ti de que te ubiques, así le llamo yo, ubicarte en Cristo, ¿sí? Porque se nos olvida, no estamos acostumbrados a pensarnos en Cristo, a sabernos en Cristo, a respetar que estamos en Cristo, y le damos oportunidad a la naturaleza humana de que nos vuelva a esclavizar. Pero la razón por la que eso ocurre es porque en Cristo no eres esclavo. Tienes que aprender a permanecer. ¿Quieres oír a Jesús hablarte más de eso? Lee Juan capítulo 15. Y vas a oír a Jesús decirte, si permaneces en mí, todo va a estar bien, porque vas a disfrutar de mi vida, vas a llevar fruto. Pero hoy, lo que Dios nos ha dado para compartirles es entender este punto de entrada, entender el término en Cristo y comprender de qué está hablando, y luego ser invitados a dar el paso, a decir, yo acepto estar en Cristo, acepto morir
a ser humano con Cristo. Acepto que Él no vino a morir por mí, sino vino a morir conmigo. Acepto que Él no vino a ponerle un parche a mi vida, ni vino a venderme cuentos, sino vino a decirme la verdad. Mira, naciste malo y no tiene remedio esto que eres, pero mi Padre te ama y Él quiere darle muerte a esto que eres hoy para resucitarte a una nueva existencia. Si me confías, yo vine a morir contigo para que resucites juntamente conmigo y disfrutes de la vida que yo tengo, la vida divina. Esto es a lo que vino Jesús y lo que está disponible para tu vida hoy. Vamos a escuchar comentarios. Y es que morir con Él quita mucho de decir, wow, vino a morir por mí y ahora necesito aceptar. De todas maneras tienes que aceptar que Él murió, que viene y mueren juntos, porque eso quiere decir que mueren muchas cosas en mí, ¿no? Exacto. Pero necesito verlo de esa manera, no de la manera que tengo que aceptar que Él murió por mí, por mis pecados y todo, ¿no? Y hacer todo el práctica de... Y ahora ya portarme bien por agradecimiento, pero no puedo, entonces no puedo. Vivo fallando. Entonces vivo en ese ciclo de seguir sintiéndome culpable, ir a pedir, todavía estar en ese ciclo de no poder hacer porque lo estoy haciendo yo. Estoy entendiendo de que yo tengo que aceptar y entenderlo de esta manera, que vamos a morir juntos. Quiere decir que me deshago de todo eso, ¿no? Que me ate a no poder vivir de la libertad, ¿se dice? Uh-huh. De esto, ¿no? Entonces, poder vivir así y poder ahora tener una unidad así donde Él responda por mí en lugar de que yo responda por mí. Es una vida muy diferente. Estábamos hablando de eso ayer. De cómo poder responder, no yo, sino Él a través de mí. Y lo practicamos un poquito esta semana en unas áreas, pero digo, donde tuve que ver a Él responder a través de mí y no yo, porque yo te digo que lo he hecho a perder. Pero sí, es cierto. En Cristo. ¿Te das cuenta? Una realidad sí. Provista por gracia. Es hermoso, gracias, Susi. Sí. ¿Quién más quiere comentar? Vamos a Puebla. Yo, Cris. Aurea, buenos días. Hola, Aurea. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. De acuerdo a la palabra del día de hoy, me hizo recordar que en mi vieja manera de vivir, iba cada domingo por la porción de la palabra de Dios que iba a vivir en la semana, ¿sí? Pero cuando salía de ella ni me acordaba de que habían hablado. Entonces, ¿cómo es posible que me iba a durar la porción que había escuchado el domingo para toda la semana, ¿no? Hoy tengo la claridad y la luz de Dios que Él está permanentemente en mi vida y que cada día me transforma y de acuerdo a como yo le permito ser transformada, pero que todos los días Él está conmigo las 24 horas del día. O sea, ya no necesito pensar que voy por mi porción para la semana, ¿no? Sino que mi porción es Él todos los días. Qué hermoso. Gracias, Aurea. Eso es maravilloso, te das cuenta, es otra existencia completamente diferente. Así es. Que puedes vivir con Él. Gracias. ¿Quién más quiere compartir algo?
Oye, yo, Cris. Adelante, Betty. Mira, ayer 3 añitos, y en su necedad ya había comido 2 churros y quería el tercero, de esos grandototes, ¿no? Pero entonces se puso necio y que quería el churro. Y su muchacha, en su habilidad o lo que haya sido, lo cogió, se lo llevó, le platicó y todo, y ya se regresó de nuevo a estar con nosotros, el niño tan tranquilo como si nada, ¿no? Entonces, para mí, ahorita no me digo, el Espíritu Santo hace esa labor de decirte, yo estoy muriendo contigo, o sea, muere a ese deseo, ese anhelo de que estás queriendo para satisfacer algo que estás necesitando. O sea, muere y ven, yo te doy lo que tú necesitas, esa satisfacción de sentirte amado, ¿no? Y entonces ya le dejó al niño tan tranquilo y se vino y platicó y se le olvidó su churro y lo disfrutó. Entonces yo estoy pensando, queriendo pensar que es el Espíritu Santo que te dice, muere en ese detalle y muere en otro detalle y muere juntamente conmigo. No estás solo, estás conmigo, ¿no? Sí, Betty, gracias. Pues la realidad es que cuando te ubicas en Cristo, no tratando de estar en Cristo por trampa, que es uno de los conflictos y de las razones por las que no hemos podido muchos tener libertad de la naturaleza humana, es porque al pensarnos humanos queremos estar en Cristo como humanos, ¿te das cuenta? Entonces no funciona, o sea, no puedes, Cristo no está hoy cargado de pecado y siendo juzgado y condenado y ejecutado por ser pecado, ¿sí? Sino Él ha resucitado y no tiene relación más con el pecado. Entonces, esta es la importancia de este bautismo en Cristo. No es un estado permanente, y vamos a poder hablar más de esto. Yo sé que Dios nos va a permitir expander muchísimo sobre esta verdad, porque es importantísima, sino es poder participar hoy de la naturaleza de Dios. Y desde allí ver los asuntos que vienen a mi vida. Desde allí tener, como decía Susi, responder porque Dios adentro de mí me está dando su vida para que con ella yo entienda lo que estoy viviendo, viva lo que estoy viviendo, responda a las personas con las que convivo, etcétera, ¿no? Entonces es cambiar de existencia. Pero este paso que ocurre así y que hay que sencillamente respetar, y es la parte que tú estás comentando, es imprescindible, ¿no? Y si no lo conozco, pues no lo he aceptado, no lo he recibido, y por lo tanto no hay nada dentro de mí entonces que me diga ya morí, ¿sí? Sino que sigo buscando cómo arreglar, cómo reparar a este engendro malo que resulté ser, ¿no? Y tratando de vestirlo bonito y que se vea bien y que los demás no se vayan a dar cuenta de lo que traigo adentro, ¿no? Pero pasar por aquí, ser libre y descubrir y comprobar que sí, he muerto con Cristo y que ya no tengo que estar negociando nada de esta otra existencia, es algo maravilloso. Leti, no sé si tú ibas a comentar algo. Sí, bueno, a mí esta forma nueva de entender la verdad de mi papá, hay momentos en los que entro en conflicto porque romper paradigmas y romper creencias y romper con todo un esquema de pensamiento aprendido, mal aprendido pues, y de repente encontrarse con la verdad que me crea confusión. Yo pienso en este momento, bueno,
Yo ya invité a Cristo hace tiempo a entrar en mi vida, me sé hija de Dios, quiero vivir esa experiencia, lo quiero conocer como papá, he rendido cosas de mi carne a Él así en completo uso de mis razones, detectadas, ¿no? Y sin embargo, de repente me acuerdo cuando Pablo dice, ¿por qué quiero hacer lo que no hago? ¿Por qué está esa conciencia desde el pecado, ¿no? Desde lo malo, de ya no quiero esto en mí, sé que me hace daño, sé que esto no le agrada a mi papá y que no es de él, y me gana la carne, me gana esa vieja naturaleza, me gana. Entonces ahorita escuchando esto dice, bueno, entonces en realidad no permití morir con él. ¿Qué hice entonces? O sea, nada más lo acepté como de manera verbal. ¿Por qué no he experimentado entonces yo esa muerte? ¿O qué pasa? No lo entiendo. Es una excelente pregunta, Leti. Gracias por hacerla. Mira, el asunto es que a menos que recibamos la verdad específica conscientemente y le permitamos a Dios hacerla efectiva en nosotros, no la vamos a vivir, ¿sí? Y esto Jesús lo declaró en Juan capítulo 8. Él dijo, conocerás la verdad. Conocer quiere decir vivir. Y la verdad entonces produce libertad, te hará libre. Pero cuando ignoro, como yo me pongo allí contigo, ¿no? Hace unos años, estaba precisamente allí, o sea, en todo este esfuerzo y en esta crisis de querer ser bueno y estar luchando por cambiar y entregándole cosas a Dios también, pero todavía me consideraba vivo a la naturaleza humana. Y para aquellos que quieran continuar y tenemos recursos ya en línea que les pueden llevar más profundamente a Romanos 6, pero vean todo el contenido de Romanos 6, lo que está citando, que Pablo dice, encuentro esta ley dentro de mí, está en Romanos 7, es el capítulo que sigue a Romanos 6. Y muchas personas lo sacan de contexto y dicen, no, pues mira, si Pablo seguía batallando con su carne, pues yo, qué cosa, pues sí, olvídate, esto no tiene fin. Pero el contexto de Romanos 7 es Romanos 6 y Romanos 8. Y el inicio de Romanos 7 dice lo mismo que estamos hablando ahorita, que somos libres por muerte. Entonces, cuando Pablo habla de encuentro esta ley en mis miembros, está diciendo, como humano, como practicante del judaísmo que él fue, como persona que desde niño buscó cumplir con todos los mandamientos, él dice, miren lo que me pasó. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto en el que él está hablando. Dice, yo no conocía el pecado hasta que la ley no vino y me dijo, no lo hagas. Si yo no sabía que en mí había tal concupiscencia, ¿no? Tal pudrición, hasta que la ley me dijo, no seas ambicioso. Y entonces se prendió en mí todo tipo de codicia y me di cuenta que yo estaba vendido al pecado, que yo era esclavo. Y termina el capítulo diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7. Pues el capítulo 8 dice, en Cristo ya no opera la ley del pecado y de la muerte. En Cristo opera la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, trayendo todo eso a tu pregunta, lo primero, el primer paso para todos nosotros es venir a esta verdad. O sea, Dios te la está revelando, te toca ahora a ti decidir si la recibes o no. Porque como dices, hay tantas doctrinas y paradigmas y etcétera, ¿no? Que pelean en contra de esto. Y este es el punto donde solamente tú puedes decidir si recibes esta verdad o no.
Es el primer paso. El segundo paso es entonces hacer a Dios responsable de comprobártelo. Sí, y esto choca otra vez. ¿Cómo voy a hacer a Dios responsable? Si el que tiene que cumplirle soy yo. No, el que prometió es Él, el que cumple es Él. ¿Sí? Él no dice, la palabra que sale de mi boca, pues se va a cumplir si tú la haces. Él dice, la palabra que sale de mi boca irá y hará aquello para lo cual yo la envié. Entonces, esto es otro asunto importantísimo, es si recibo la palabra, la recibo como promesa, no la recibo como mandamiento. ¿Sí? En el nuevo pacto, en lo que Jesús vino a hacer, Él no vino a darnos instrucciones, Él vino a darnos un compromiso de parte de Dios a nosotros. Entonces, tomarle la palabra y decir, claro que yo quiero dejar de ser esta persona humana y quiero estar en ti, quiero resucitar contigo y quiero que me lo compruebes. Eso te ubica en el lugar correcto para permitirle que te lo compruebe. ¿Sí? Entonces hemos hablado de dos cosas, vamos a la tercera. Primero, ¿recibo la verdad o no la recibo? Si no la recibo, pues ahí para todo. Sigo siendo la persona que soy y decido qué pienso de estas cosas, ¿no? O sea, esos cuates están locos o como lo quieras pensar. Segundo, si lo recibo tengo que procesarlo correctamente. Esta es tu palabra y tu promesa y el único que la puede hacer realidad de mí eres tú. Entonces, cúmplela en mi vida. Eso es importantísimo porque lo que sigue es permitírselo. ¿Sí? ¿Y cuándo se lo vas a permitir? Pues cuando se presenta un pecado. La provocación, la costumbre, la situación que demanda, o sea, todo lo que antes te avergonzaba, te esclavizaba, te convencía de que eras esclava de la naturaleza humana. Se va a presentar otra vez, claro que se va a presentar otra vez. Y si estás viviendo la promesa, en lugar de ponerte a resistir al pecado para ser buena cristiana, ¿no? Lo que haces es que tú no resistes, tú te sueltas en Dios. Le dices, mira, te hablan. Tú me prometiste que me bautizaste con Cristo para que yo muriera y resucitara con Él. Ahora tú da la cara, eso es de lo que estaba hablando Susi. ¿Sí? Lo estoy poniendo así, despacito, en cámara lenta, ¿no? Esto ocurre instantáneamente. Si en el corazón yo digo, Padre, soy tu hijo, dame tu vida, no quiero. Y eso es la instrucción que sigue en Romanos 6, y vamos a hablar de esto en reuniones subsecuentes, es cómo vivo esto, pero les avanzo lo que dice los siguientes versos. Dice, primero, considérate o reconócete muerto al pecado y vivo para Dios. O sea, dalo por hecho. No que estoy tratando de morirme, no. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Ya sucedió. Segundo, ya no le hagas caso al pecado. Ya no le digas, ¿ya llegó usted, patrón? Pues sí, vamos a darles otro round de coraje, otro round de tentaciones, otro round de temores, otro round de amargura, ¿te das cuenta? O sea, no. ¿Qué hago entonces? Me presento a Dios. Del versículo 8 al 14, tú puedes ver esa instrucción muy, muy clara en Romanos 6. ¿Sí? Te dice, preséntate a Dios como vivo de entre los muertos, resucitado, y dile a Él, aquí estoy, tú, dame tu vida. De veras que es así de sencillo. ¿Sí? Y cuando lo haces, vives la vida divina. Muy bien, así me queda más claro. Sí, gracias.
Y es que es estos malos aprendizajes de querer seguir en obras, agradando y mereciendo. Y si no hago lo correcto, entonces ya no merezco, ya ni me volteé a ver, ¿no? Porque no ha habido ese aprendizaje a la verdad, y por eso no somos libres, por eso seguimos batallando con lo mismo. Cristianos por años padeciendo lo mismo, pues no, eso no es vida. Así es, Leti, gracias por tu comentario. Pues yo sé que habrá muchos más comentarios, y otra vez les vamos a invitar a que no dejen esto, como decía Aurea, ¿no? Bueno, esa es la porción que me llevo. No. Quédate con esto, compártelo, convívelo, coméntalo, pero no lo hagas humanamente. O sea, primero vive tu propio proceso con Dios. Y esto que hemos dicho es importantísimo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a recibir? ¿Le vas a creer que Él lo va a hacer realidad en tu vida? ¿Se lo vas a permitir? ¿Sí? Y cuando lo pones a prueba y ves que Él cumple, porque eso es lo que sucede, ¿sí? En el instante en que está la demanda que antes me hacía pedazos, y ahora por el sencillo hecho de decir, Abba, ya soy tu hijo. Opera en mí la vida de Dios y descubro que ya no soy esclavo, ¿sí? Descubro que no tomó ningún esfuerzo, descubro que no es difícil, descubro que mi Padre de veras está viviendo adentro de mí, descubro que todo lo que Él me ha dicho es verdad. Descubro que ya morí con Cristo. Eso entonces me va a permitir aprender a permanecer allí, en Cristo. ¿Sí? En Cristo solamente puedo estar si soy resucitado. ¿Te das cuenta? Entro a muerte para ser resucitado. No entro para estarme muriendo. No entro para un periodo de agonía. ¿Sí? Entro para morir y ser resucitado. Y eso es algo muy importante que, repito, sé que Dios nos va a permitir expander más en otros ágapes. Vamos a dar gracias por esto que hoy Dios nos ha hablado. De veras que es importante que cada uno de los que hemos determinado vivir la promesa de Dios, nos resolvamos a ponerlo a prueba, ¿sí? No te des la oportunidad de seguir en estos conocimientos intelectuales respecto a Dios. Así no se vale. Se trata de ser la evidencia de la verdad que Él nos ministra. Padre, gracias por lo que hoy nos has dado, nos has hablado, nos has invitado a recibir muerte con Cristo para resucitar a la existencia divina juntamente con Él. Gracias por el maravilloso trabajo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues les amamos. Les enviamos un abrazo a todos. Gracias por conectarse. Ágape.